Muchas bendiciones, hermanos. Elohim les bendiga. Quiero hablarte de entre los llamados te escogí. Una palabra que el Abba me dio hace muchos años a través de una canción. Esta fue la primera canción que el Abba me dio. Nunca se me ha olvidado. Siempre la escucho, pero hoy estaba escuchando a un hermano que hablaba, somos llamados conforme a sus propósitos, y me puse a pensar en el tema que le compartí de llamados y escogidos. Y yo pensaba, si es que yo soy, si bien todos somos llamados con un propósito, pero hay unos que son escogidos específicamente con una misión. Como por ejemplo, Israel es el pueblo de Elohim en el tiempo de Jeremías, pero Jeremías fue formado, llamado con un propósito específico. Y esta es la parte que actúa ese remanente, un remanente escogido por gracia, por misericordia, y que nos ayuda a entender si somos de esos llamados o somos de esos escogidos. Entonces, la canción se la voy a compartir en la descripción y se titula Hijo, yo no te olvidé. Y dentro de la canción es literal mi vida y lo que yo estaba pasando en ese momento, porque muchas cosas estaban pasando. Yo estaba experimentando las palabras del Abba a mi vida, donde él me hablaba, donde yo lloraba y yo no entendía lo que pasaba. Estaban pasando muchas cosas, pruebas, traiciones, muchas situaciones, y yo no tenía a quién preguntarle. Y cada vez que quería como preguntarle a alguien, sea un pastor, alguien que conocía de las escrituras, algún hermano cristiano, me rechazaban y yo estaba frustrada. Y entonces la canción dice, yo soy el que habla contigo, no temas, soy yo. Y entonces empieza a describir mi vida literal en ese momento, todas las lágrimas, todas las cosas, los sufrimientos, la carga. Yo quería hacer la voluntad que yo entendía que era del Padre, y cuando yo le preguntaba a la gente me rechazaba y no tenía quien me confirmara que esto era algo que venía de Él, porque era algo para mí nuevo. Yo no sabía lo que era estar en la presencia del Eterno, y yo sentía muchas cosas y quería preguntarle a alguien y no había respuesta. Entonces, dentro de la canción dice, sepas que cuando tú llorabas, yo contigo lloré, porque me hacían tantas cosas y yo me cerraba en una habitación a llorar y no entendía. Era que en mi vida estaba pasando como una transformación. Y luego también decía, en las madrugadas, la canción, me buscas sin importarte el sueño. Y esta era yo también. De repente yo empiezo a madrugar, le escribo y le digo, te voy a buscar y voy a madrugar todos los días de mi vida. Y la gente empezaba a criticarme, que porque yo me despertaba temprano, que mil cosas. Y había algo que me impulsaba también a madrugar. Lloraba, madrugaba, las luchas, las pruebas, y me decía en la canción que yo cargaba con ese peso, pero que cuando yo estaba cansada, él me sostenía. Y luego la canción dice, te llamé con amor del mundo. Antes que tú me amaras, yo te amé primero. Y luego dice, entre los muchos que llamé, a ti te escogí. Y ahí es que viene el punto. Hasta hoy me recuerda la canción, porque yo meditaba en esto de los llamados y los escogidos, y que nosotros tenemos que entender que los llamados son parte del pueblo, pero que algunos Él nos escoge con el propósito de bendecir a los demás y de ayudar a los demás, tal como Él escogió a Moisés. Escogió a uno, saca al pueblo para bendición, así como escogió a los discípulos, así como escogió a los profetas. Él no tiene ningún problema entre su pueblo a escoger algunos para hacer un trabajo específico, y esto Él lo está haciendo hoy. Y los escogidos no son los muchos, son los pocos. Ahora, la palabra alfarero, ¿verdad?, que es
propósito alfarero es Yetzer 3336, designio, una forma, una obra. O sea, Él te forma como el alfarero al barro con un propósito para hacer la obra de Él. La Escritura dice que nosotros simplemente somos polvo, barro. Salmo 103:14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Yatzar, que también es de Yetzer, es formador, para moldear, dar una forma, para determinar, para hacer algo. Él nos hizo. Él es nuestro hacedor, nuestro marido. Él nos formó, nuestro Elohim, nuestro formador. Isaías 44, voy a leerle del 1 al 8, dice: Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Entonces, Israel, yo te escogí. Y dice: así dice Yahweh, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, te formó. Desde el vientre de tu madre te formó con un propósito, así como llamó a Jeremías desde el vientre, ya desde ahí, así como cuando Él escoge desde el vientre, desde antes de nacer, Él escoge, ya. Y dice: el cual te ayudará, no temas. O sea, lo que Él ha puesto en tu vida, si tú eres un escogido, y estoy segura que si tú estás escuchando este mensaje, tú eres un escogido, porque si no, no me escucharás. No temas, o sea, lo que Él te ha dado a hacer, no tengas miedo, porque Él es el que está contigo, es Él el que te ayuda, Él te prepara, Él te forma. Y tú, dice: siervo mío, no temas, Jacob, y tú, Jerusún, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Recuerden nacer en el desierto, ¿verdad? Mi espíritu derramaré sobre tu generación, mi espíritu, el Ruach, el espíritu del Abba, de Elohim, Yeshua en nosotros, y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba, como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Yahweh. El otro se llamará del nombre de Jacob, se llamará del nombre de Jacob. Y otro escribirá con su mano a Yahweh y se apellidará, apellido, con el nombre de Israel. Así dice Yahweh, Rey de Israel y su Redentor, Yahweh de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Elohim. ¿Y quién proclamará lo venidero? ¿Quién va a proclamar lo que se viene? Pues tú. Pero no temas, que Él está contigo. O sea, Él te escogió, Él te formó, Él es tu hacedor, te escogió desde el vientre para que tú anuncies lo que Él te ha dado. ¿Quién va a proclamar lo venidero? ¿Quién lo va a declarar? ¿Y quién lo pondrá en orden delante de mí? Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. O sea, el Abba tiene un orden para hacer las cosas y hoy hay un desorden. ¿Quién va a declarar lo que se viene? Porque hay mucha mentira y mucho engaño. ¿Quién va a hacer las cosas? Yo, que establezco desde el principio, soy el mismo y quiero mis cosas ordenadas, las quiero en orden. ¿Quién la va a ordenar? ¿Quién va a anunciar lo que viene y lo que está por venir? Míralo, ahí lo dice: anúncienle lo que viene y lo que está por venir. Él escoge, dentro de todo el engaño que hay, a unos pocos. Lo hace por misericordia, para que anuncien lo que viene, para que ordenen las cosas, para que preparen el camino,
para que proclame lo venidero, lo declare, lo ponga en orden delante de Elohim. Entonces, anúncienle lo que viene. No importa que te critiquen, dígalo, hable, busque. Déjese dar forma, limpiar, purificar, como el alfarero, ¿verdad? Al barro. Somos polvo, somos barro, somos nada. Él nos escoge con ese propósito. Y dice, verso 8, no temáis, no tengan miedo, ni se amedrenten, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije. ¿No está escrito desde antes, desde el principio, y te lo dije? Yo te lo estoy diciendo y te lo estoy diciendo por medio de este mensaje. Escucha. Luego vosotros sois mis testigos. Ustedes son los testigos. No hay Elohim sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Entonces, hay un mensaje. Vienen cosas. Hay promesas. Y como dice la Escritura, y cómo creerán si no hay quien les hable, si no hay quien les diga. Entonces nosotros somos esos testigos para hablar de su verdad. Tenemos el testimonio de Yeshua y lo tenemos que dar. Ahora, quiero que vayamos a Romanos capítulo 9. Y yo estaba leyendo el libro de Romanos y wow, que Pablo, es difícil entender las cartas de Pablo, porque cuando uno la va leyendo, pareciese que se contradice, pero no, luego aclara lo que está diciendo, pero es difícil. Y como dice la palabra, que algunos indoctos la desvían, la sacan de contexto para su propia perdición. No es fácil entender las cartas. Uno quisiera, es como que en las cartas está escrito tanta cosa al mismo tiempo que pareciese que una contradice, usted sigue leyendo y después el otro lo aclara y luego parece que lo contradice de nuevo, pero no lo está contradiciendo. Pero es difícil de explicar porque es como que Pablo tenía tanto revelación y conocimiento de la Torah que él pone como muchas cosas juntas al mismo tiempo. Así como a veces yo le pongo mensajes que le doy tantas palabras que uno termina como no entendiendo mucho. Y es por el poco tiempo que quiero hablarle muchas cosas y rápido. Entonces, vamos a Romanos capítulo 9 y vamos a leer algunos versos. Y él está hablando de que él quería que por amor a sus hermanos, que sus parientes, según la carne, se salvaran. Y dice él, Pablo, que estos son los israelitas. Dice verso 4, mis hermanos que son israelitas, según la carne. Ahora, dentro de el capítulo, él dice que no es que todo el que nació en Israel o que es hijo de Abraham es un hijo de la promesa. O sea, no porque usted tenga el apellido, pero no quiere decir que usted no sea que no sea en la carne. Sí lo es en la carne. Son hijos literal que salen del lomo de Abraham, Isaac y Jacob. Pero no todos los que son hijos según la carne son los llamados, sino de los cuales Él tenga misericordia. Ahí es que se entiende el por qué son los pocos, los escogidos. Escuche bien, espero que entienda. Vuelvo y repito, las cartas de Pablo son difíciles de entender, lo dijo Pedro. Imagínense que si Pedro dijo que eran difíciles de entender, entonces imagínense de nosotros, siendo Pedro judío y conociéndole y de ahí hablando y mirando y viviendo esos tiempos. Entonces, aquí dice que son israelitas, de los cuales son. Fíjese que no dice eran, dice son. Los israelitas, de ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, la ley, el culto y las promesas. También de los israelitas son los patriarcas, de los cuales, según la carne,
vino Yeshua, el cual es Elohim sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahora, luego dice el verso 6, no que la palabra de Elohim haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Ok, ¿por qué? Porque también Ismael es hijo de Abraham. Y muchos de Ismael han nacido en Israel. Y tienen hoy en día, vamos a ponerle, pasaporte israelí. Entonces no es porque nazcan allá, por darle un ejemplo de hoy. Tampoco, recuerden, por ser hijo en la carne de Isaac. Porque Esaú era hermano de Jacob gemelo, ¿verdad? Hijo de Isaac. Sin embargo, Esaú fue aborrecido por Elohim y desechado, y lo dice aquí. Entonces, aquí no está diciendo que usted no tiene que ser un hijo en la carne, sino que dentro de los hijos de la carne, no todos los de la carne son israelitas. Israel es el que va a reinar con él. Puede tener un título, un pasaporte, un papel de israelí, pero los israelitas a quien aquí Pablo está hablando, que dice, son israelitas, los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, la ley, el culto, las promesas y los patriarcas, de los cuales vino Yeshua. Está hablando de los que son llamados a heredar las promesas prometidas a Abraham, Isaac y Jacob. Por eso dice así, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, verso 8, no los que son hijos según la carne son los hijos de Elohim, sino que los que son hijos según la promesa, solamente esos, según la promesa, son contados como descendientes. ¿Y cuáles son esos? Los que reconocen la voz de Yeshua. Los que dicen, y si tú estás en Yeshua, si tú reconoces la voz del Maestro, entonces tú eres ese hijo llamado, escogido por la promesa como un descendiente. Ahora, luego dice el verso 11, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito, barro, formador, alfarero, una forma, un designio, para que el propósito de Elohim, conforme a la elección, permaneciese. Ahora, aquí está hablando dentro de los llamados, con un propósito, hay una elección que debe permanecer por misericordia, porque luego explica que si no fuese por esa misericordia, no hubiera descendencia y fuéramos como Sodoma y Gomorra, no quedara nada. O sea, nosotros que somos polvo, que somos escogidos para llevar un mensaje y hacerle conocer lo venidero, no es porque somos la gran cosa. De hecho, somos muy poca cosa. Pero para la gloria de Él escoge viles y menospreciados, y Él escoge a unos pocos dentro de los muchos para bendecirlos a ellos, para que se pongan delante de Él, para que ordenen las cosas, para que proclamen lo venidero. Entonces no se sorprenda cuando usted ve muchos cristianos, raíces hebreas y de todo, que usted ve que no anuncian lo por venir, están ahí todos entretenidos, no saben por qué. Porque ellos son los muchos. Y si usted conoce el porvenir, y si el Abba le ha mostrado a usted, entonces tú eres escogido, tú eres de los pocos, y tú tienes que ser como Jeremías, ve y habla, o como Ezequiel, ve y dile, son rebeldes, aunque no te escuchen, no importa, como Isaías, ¿hasta cuándo? Hasta que no quede nadie. Usted va y lleva el mensaje por el cual usted fue escogido. Dentro de los muchos, a ti te escogí. Dentro de los llamados, a ti te escogí. Entonces, aquí dice que entre
estos hijos de la promesa, ¿verdad? Él escoge, dentro de los llamados, Él escoge una elección para que vayan y les sirvan. Y ese es el punto del mensaje, dentro de todo lo que aquí Pablo nos está enseñando. Ahora, él da un ejemplo de cómo él escogió a Jacob y él desechó a Esaú. Entonces luego dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Elohim? Porque yo no había ni siquiera nacido cuando él lo escogió, porque él te escoge desde antes de la fundación del mundo para que tú hagas algo. Tú naciste en el día preciso, en la casa precisa, en el tiempo exacto. Para este tiempo tú naciste, y tú, imagínate que si tú naciste para este tiempo con un propósito y tú no lo hagas. Imagínate qué desilusión tan grande, que dentro de los muchos él te escoja a ti y que tú te duermas. No, tienes que cumplir. Si tú estás escuchando este mensaje, tú eres uno de esos pocos, esos escogidos para llevar este mensaje. Entonces, ¿hay alguna injusticia? No, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Elohim tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tener misericordia, ¿verdad? Él lo hace, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para que alterques con Elohim? O sea, si alguien dice, pero eso no es justo, qué injusticia de parte de Elohim, ¿quién eres tú para que alterques contra él? Él sabe lo que él hace. Él conoce cada corazón. Dice, ¿dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y un vaso para deshonra? O sea, Elohim los hizo a todos. A uno escogió, él llamó a muchos, dentro de los muchos escogió a uno, le dio una forma y lo envió para hacer algo. Y ahí están también los vasos de deshonra, donde él va a mostrar su poder cuando él tenga misericordia de nosotros. Entonces, dice el verso 22, y que si Elohim, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó. Y mire, mis hermanos, hay que soportar a los impíos, a los malos, a los que quieren destruir esta tierra. Dice, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Usted no me va a decir a mí que en un momento como lo que estamos mirando ahora, usted no desearía que el juicio de Elohim venga ya. Que esos malos, esos gobernantes que están haciendo lo que están haciendo hoy, que sean consumidos. Dígame, porque si usted no mira lo que está pasando y no entiende hacia dónde vamos, entonces está dormido. Pues yo sí quiero que vengan los juicios, pero ya. Entonces, esos vasos de ira se van a poner peor. Y por eso es que el pueblo pide, ven a justicia, trae la venganza, porque no es de nosotros la venganza, sino de él. Entonces, luego dice, esos vasos son preparados para destrucción y acumulan para la ira de Elohim. Y dice, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. A los cuales, vasos de misericordia, los que se van a salvar, dentro de los llamados, los escogidos. Mire lo que dice. Porque aquí está hablando es de los escogidos. O sea, por eso le digo que Pablo habla en general de muchas cosas, y va como sacando, y que de un capítulo usted puede sacar yo no sé cuánto tema, porque tiene una profundidad las palabras de Pablo, que si no se entiende la Torá, es muy difícil de entenderlo. Entonces,
Luego le dice, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío el que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el mismo lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Elohim viviente. Este verso se lo atribuyen los gentiles cristianos para decir que, esos son ellos. Si usted va al contexto del libro de Oseas, se va a dar cuenta que está hablando de Gomer, de la casa de Israel, de las tribus del norte, de los hijos de Jacob, de los hijos de Israel. Como él dice, ¿verdad? A ti te escogí, yo te formé, oh Jacob, Israel, ustedes son mis testigos. Específicamente, aquí está hablando. Y a Pablo se le revela ese misterio de los gentiles, de que su pueblo, las 10 tribus, esa promesa, ellos estaban entre los gentiles, porque se habían vuelto gentiles. Y el mismo libro de Oseas explica todo eso, que el pueblo se fue, que perdió identidad, que ya no guardaba las fiestas, que se hizo como los paganos, que lo seguía a ellos y que luego desea regresar y que lo lleva al desierto. Atribuir este pasaje a una iglesia católica cristiana, o sea, está fuera totalmente de contexto. Aquí está hablando de, y aparte de esto, está hablando no es de un remanente también. Está hablando de unos escogidos por misericordia. Dentro de todo lo que aquí Pablo está hablando, él específicamente está buscando las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque a él se le reveló ese misterio. Y dice que el día y noche trabajaba por la esperanza que habían de alcanzar las 12 tribus. Imagínense para Pablo entender esto que tú y yo entendemos hoy, en aquel tiempo, cuando solamente eran los judíos que claramente existían y las tribus de Israel habían sido dispersas por cientos y cientos de años y parecía que se habían perdido. Y a Pablo se le revela lo que habían dicho los profetas, que habían de regresar las tribus, y entonces él empieza a hablar y él sabía que cuando él hablara, los que eran hijos de esa promesa alzarían su voz. Las ovejas escuchan mi voz y me siguen, y él estaba buscando a las ovejas entre los gentiles. Pero recuerden que él dijo, me iré a los gentiles. Ahí él estaba buscando, como cuando, por ejemplo, te sale del mensaje entre muchos cristianos. Y cuando usted le habla de Torah o del Shabbat o de Israel, hay uno que arde su corazón y ese sale corriendo y dice, dime más, explícame eso que tú dijiste. Eso me ha pasado a mí. Yo fui a iglesias cristianas y hablé estas cosas y así, y vieron personas que se paraban y decían, yo quiero saber más. Eso de Israel, eso me llama la atención. Me llama la atención las canciones en hebreo. O sea, había algo que los hacía preguntar y buscar. Entonces, Pablo sabía esto. Y él hablaba estas cosas para decirle a esos que ya no eran pueblo y a esos que él dijo que no tenían misericordia, él los está llamando ahora de entre los gentiles. Y dice, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Ahora ven que el contexto es los escogidos aquí. ¿Por qué? Porque dice que si el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, o sea, en multitud, solamente un remanente sería salvo, porque el Adón ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Adón de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, ¿cómo Sodoma habríamos venido a ser? Y a Gomorra seríamos semejantes. Entonces, el contexto de todo esto es que él estaba buscando dentro de los muchos a los escogidos, a los pocos, a los que son elegidos con un propósito para que fueran y llevaran el mensaje. Entonces, así nosotros hoy, yo llevo este mensaje y yo estoy buscando a esos escogidos, a los pocos, porque los pocos van a bendecir a los muchos. Hay un remanente salvo por gracia
por gracia para llevar este mensaje donde su promesa permanece. Esos son israelitas, esos son hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Esos pertenecen a las tribus de Israel y son los escogidos para llevar el mensaje, para atraer a las multitudes, a esa, como dice Apocalipsis 7, yo vi una gran multitud de toda raza, lengua y nación. O sea, esa gran cosecha, Él nos llama a nosotros para ir sembrando la semilla, la palabra, la verdad con Yeshua. ¿Cómo escucharán? No le van a anunciar. Vayan y hablen, anúncienle lo que está por venir, anúncienle la verdad, anúncienle la palabra. Y ese es ese llamado, dentro de todos los llamados, cuando Él te escoge para llevar este mensaje. Y ahí es que tú y yo tenemos que estar, proclamando la verdad. Aunque se levante el diablo con todos los demonios y se levanten contra usted, usted siga llevando el mensaje. Amén, hermanos. Bendiciones del Altísimo.